Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver el circuito serie en alterna. Tenemos una resistencia R y un bobinado que tiene un coeficiente de autoinducción de 250 milihenry. Esta se conecta a 220 volts 50 Hz. Bueno, vamos en primer lugar a determinar la impedancia, pero para eso tenemos que hallar la reactancia inductiva de este bobinado, es decir, la oposición que presenta el bobinado al paso de la corriente alterna. Bueno, siendo corriente alterna senoidal, la reactancia inductiva la calculás como 2pi por frecuencia, que es la velocidad angular, omega, por el valor del coeficiente de autoinducción. Bueno, a ver, hagamos números redondos. 2pi, viste que pi lo tomo como 3,14, 2pi 6,28. 6,28 por la frecuencia, que es 50 Hz, y por el valor de L. Fíjate que está en milihenry, lo vamos a pasar a Henry, así que vamos a correr la coma 1, 2, 3 lugares, 0,25 Henry. 0,25 Henry, y ahora hago el cálculo. Yo soy muy malo haciendo cuentas, pero bueno, vos revisá las cuentas, pues soy un peligro. 6,28, que dije que era 3,14 por 2, multiplicado 50 Hz y multiplicado 0,25, a mí me da 78,5. ¿Ves? La reactancia inductiva me da 78,5. Bueno, vamos a la expresión de la impedancia. La impedancia es un número complejo. Y como el número complejo, la impedancia la expresás como la parte real más la parte imaginaria, J le pongo a la unidad imaginaria, XL menos XC. Claro, este circuito no presenta capacitores, o sea que XC no corre. Bueno, nuestra impedancia va a ser entonces el valor de R, 500 ohms, más J, y le vamos a poner 78,5 ohms. Esto lo vamos a pasar a la forma polar. Bueno, la calculadora lo hace, te lo pasa a forma polar. Si tenés dudas, bueno, a ver, te muestro cómo hacerlo sin calculadora. La calculadora tiene una par de teclitas que te lo hace en forma polar. Sacás el módulo, como la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, 500 ohms al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 78,5 ohms al cuadrado. Esto te va a dar el módulo. Y el ángulo lo sacás como el arco tangente de la parte imaginaria, 78,5, dividido la parte real, 500. De todas maneras, yo no voy, esto lo digo por las dudas, ¿no? Pero te voy dictando cómo lo hago con la calculadora, con las teclas. Esto lo pongo como información, ¿no? Por si vos no estás amigado con el cálculo del pasaje de polar a binómica, de binómica a polar con una calculadora. Bueno, ahora te voy a guiar. Estas son las fórmulas, ya tenés módulo y ángulo, ¿no? Ya no hay discusión. Te digo con la calculadora. Aprieto la tecla que dice pol, hay una tecla que la buscas en la calculadora y que te permite pasar a polar. Apretás pol, se te va a abrir un paréntesis, ponés primero la parte real, después hay que usar la coma, pero no la coma que vos usás para la numeración, viste que cuando pones 2,5, no, sino la coma que está aquí arriba en la parte superior, 78,5, cierro paréntesis y ahí ya cuando aprieto el igual me aparece el módulo, 506,12 ohms. Igual de todas maneras, si se esta cuenta es lo mismo, ¿no? Y ahora hago alfa, tangente y aprieto igual y me aparece 8,92 grados. Bueno, de todas maneras, si vos tomás la calculadora y haces el cálculo, viste, qué sé yo, 500 al cuadrado más 78,5 al cuadrado, apretás igual, te da lo que te tiene que dar, hacer raíz cuadrada de eso, y te da 506,12, y después si haces shift tangente, o sea, arco tangente, y entre paréntesis pones 78,5 dividido 500, cierro paréntesis, y esto me da 8,92, me da exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, la impedancia, a ver, la impedancia, vamos a escribirla aquí, es en forma binómica 500 ohms más J 78,5 ohms, y en forma polar la podemos escribir como 506,12
ohms a un ángulo en atraso de 8,92. En atraso porque es un circuito inductivo. La corriente va a atrasar a la tensión, ¿cuánto? 8,92 grados. Bueno, sigamos. A ver. Sigamos. La intensidad de corriente. Bueno, vamos a hacer la intensidad de corriente aplicando la ley de Ohm, ¿no? Vos tenés el voltaje dividido la impedancia. Bueno, el voltaje, viste que el voltaje sigue una forma senoidal, ¿no? No importa el ángulo en que vos tomes la tensión. No importa el ángulo de la corriente. Lo único que importa es cuántos grados la corriente atrasa la tensión. ¿Y sabés cuántos grados la corriente atrasa la tensión? Acá está, 8,92 grados. Ya te lo dice la impedancia. No depende. O sea que vos podés poner, por ejemplo, 220 volt a 0 grados, ¿no? Y dividirlo por la impedancia, que es 506,12. Fíjate que los 0 grados los puse en forma arbitraria, ¿no? Pero pongas el ángulo que pongas, vamos a dividir ahora la división de complejos, dividir los módulos, 220 dividido 506,12, 220 dividido 506, me da 0,43. 0,43 amperes y los ángulos se restan, ¿no? Entonces, claro, 0 restado 8,92 me da menos 8,92 grados. Pero si vos, a ver, ¿qué significa esto? Que si la tensión está a 0 grados, ¿no? La corriente está atrasando un ángulo de 8,92. Pero si vos hubieras puesto la tensión a 90 grados, bueno, de todas maneras, la corriente hubiera quedado a 81, y pico y el ángulo de atraso hubiera sido el mismo, ¿eh? Así que a no preocuparse por eso. No importa el ángulo de la tensión, no importa el ángulo de la corriente, lo único que importa es cuánto la corriente atrasa la tensión. Y eso, ¿sabés quién te lo dice? El ángulo de la impedancia. La impedancia es la que dispone cuántos grados la corriente va a atrasar a la tensión. Bueno, ya tenemos la corriente, es 0,43 amperes, con un ángulo de atraso de menos 8,92, tomando a la tensión como 220 volt a 0 grados, pues si no, sí, ahí sí que no tiene sentido, ¿no? Bueno, vamos al ángulo phi. Claro, el ángulo phi es 8,92 grados y le solemos colocar en atraso, diciendo que la corriente es la que atrasa a la tensión. Bueno, vamos al valor de la caída de tensión en el bobinado. Bueno, a ver, gente linda, la caída de tensión aquí en el bobinado BL es la intensidad de corriente por XL. Esto es ley de Ohm. O sea, una caída de tensión es el valor de la corriente multiplicada la oposición en ohms. Bueno, la corriente vale 0,43 amperes y la reactancia inductiva vale, estaba por acá, 78,5 grados. Bueno, si querés, bueno, no importa, lo ponemos, 78,5 grados. Te iba a explicar algo, pero 78,5 ohms, que digo grado. Te iba a explicar algo que te lo explico ahora. Porque en el bobinado, en un bobinado puro, 0,43 por 78,5, la corriente atrasa 90 grados a la tensión. Bueno, acá entonces esto nos da 33,755 voltios. Esta es la caída de tensión del bobinado. Acordate que la corriente en un bobinado puro atrasa 90 grados. Es decir, la corriente está en fase con la tensión en la resistencia. Y en el bobinado, ¿ves? Esto es lo que te estoy diciendo, ¿no? Esta es la corriente, la intensidad de corriente. Bueno, la caída de tensión en R está en fase con el bobinado, ¿ves? Y la caída de tensión en L está atrasando 90 grados al bobinado, ¿no? Adelantando, ¿no? O sea, la corriente atrasa 90 grados a la tensión en el bobinado. Ahora sí. Bueno, ahí está BL. Claro, cuando vos compones BR con BL te da el voltaje. Bueno, y ahí ves cómo la corriente atrasa ¿cuánto? Y bueno, la corriente va a atrasar 8,92 grados. ¿Está bien? ¿Se entiende? La caída de tensión en el bobinado adelanta 90 grados a la corriente. O sea, la corriente atrasa 90 grados a la tensión en un bobinado. Pero está en fase con la caída de tensión en la resistencia. Cuando vos componés te sale el B total
que yo le había puesto 220 volts a 0 grados, yo ahora lo corrí, porque puse la corriente a 0 grados, pero en realidad todo esto es manejable, o sea, vos pones los ángulos como quieras. Hagas lo que hagas, la corriente va a trazar 8,92 grados a la tensión. Eso lo dispone la impedancia. Bueno, pero te repito, este voltaje está adelantando 90 grados a la corriente. La corriente atrasa 90 grados a la tensión en un bobinado puro. Bueno, vamos a la expresión de la potencia. La potencia es V por I por el coseno del ángulo. Así que hacemos el voltaje 220 volt. La intensidad de corriente la tenemos por acá, 0,43 amperes. Y el coseno de phi es el coseno de 8,92. Si vos querés poner menos 8,92, a mí me da lo mismo, poniendo el ángulo de la corriente, ¿no? ¿Por qué el coseno de 8,92 o el de menos 8,92 da? Bien, hagamos cuenta, son 220 multiplicado 0,43 multiplicado el coseno de 8,92 y esto nos da 93,46 93,46 y la unidad de medida de la potencia activa es en watt. Este concepto es importante tenerlo claro, ¿ves? Vuelvo de nuevo al concepto de la tensión que le habíamos puesto a 0 grados en forma arbitraria, ¿no? Y esta es la corriente, ¿ves? Que atrasa a la tensión un ángulo phi, Bueno, ves, fíjate, I por coseno de phi es esto, ¿ves? Es la componente real de la corriente, la componente que está en fase con la tensión. Bueno, claro, ¿y esta componente cuánto vale? Vale I por coseno de phi, por ser el cateto adyacente del triángulo, ¿no? Claro, por eso la potencia activa es V por I por coseno de phi, porque tiene que ver con la parte real de la intensidad de corriente, que es la que está en fase con la tensión y que corresponde al consumo de potencia activa que ocurre en la resistencia. Si vos calculas la potencia reactiva, vas a hacer V por I por seno de phi. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque vas a usar ahora la parte imaginaria de la corriente, ¿no? La parte imaginaria de la corriente está a 90 grados de la tensión y, claro, corresponde al seno del ángulo phi. Bueno, hagámoslo. Ahí sí, si querés podemos poner el ángulo negativo y la potencia reactiva nos va a dar negativa. Igual mucho sentido no tiene, pero bueno, solamente es una convención. Son 220 volts por 0,43 por el seno de 8,92 en atraso, o sea que lo voy a poner negativo, y esto me da menos 14,56. Menos 14,56, Ricardo. Y esto es volt ampere reactivo. Esa es la unidad en que se mide la potencia reactiva y que tiene que ver con la intensidad de corriente, la componente imaginaria de la corriente, ¿no? Que no es imaginaria, imaginaria desde el punto de vista matemático, viste que un número complejo para encargar parte imaginaria. No tiene nada de imaginario, esta componente es la parte de la intensidad de corriente necesaria para producir los campos magnéticos necesarios para que esto funcione. O sea, la parte real produce potencia activa, la parte imaginaria produce campos magnéticos y entre las dos forman a la intensidad de corriente. Bueno, vamos a la potencia aparente, que de aparente tiene muy poco. Bueno, es aparente porque no tiene significado físico, porque claro, esta potencia en watt es la que se disipa en las resistencias en forma de calor, luz, lo que fuera. La potencia reactiva está asociada a la potencia del campo magnético al bobinado. La que no tiene sentido físico es V por I, pero tiene mucha importancia en la electrotecnia, y es 220 volts multiplicado la corriente estaba así, 0,43. 0,43 y esto da 94,6 y esto se llama volt ampere, la unidad en que se mide la potencia aparente. Bueno, vamos al factor de potencia. El factor de potencia, claro, es esto, ¿ves? Acá tenés el ángulo de atraso de la corriente respecto de la tensión y el coseno de phi. El coseno de ese ángulo, que ya mismo lo calculo, es el coseno, lo anoto acá, el coseno de 8,92 grados. Ahora vas a ver por qué es el coseno de phi. Coseno de 8,92 me da el factor de potencia, que es 0,987. Bueno, ¿ves el factor de potencia? Vos te das cuenta que la potencia activa fue V por I por coseno de phi y que el coseno de phi es el factor de potencia. Bueno, fíjate,
ves el producto B por I, a B por I, para sacar la potencia activa, lo multiplicás por el coseno de phi. ¿Se entiende? Bueno, o sea que a 90... Claro, yo obliga... A ver, si la corriente no hubiera trazado a la tensión, ¿no? La potencia hubiera dado 94,6 watts, pero no dio eso. La potencia dio 93,46 watts. ¿Por qué da más chica? Y bueno, ¿por qué? Porque no el 100% de los 94,6 volt por ampere se traduce en la potencia activa, sino que solamente lo traduce la componente real de la corriente, ¿no? La que está asociada ¿a quién? Al coseno de phi. Quiere decir que como el coseno de phi es 0, ¿ves? Te das cuenta, ¿no? B por I lo multiplicás por un factor de potencia, que es el coseno de phi, que tiene que ver con la parte real de la corriente. Bueno, claro, ¿qué significa? Si cuando yo leo esta expresión de la potencia activa, ¿qué estoy leyendo? Que del total de B por I, el 98,7% se traduce en watt. El 98,7%. ¿Y eso por qué? Y porque la corriente atrasa a la tensión el ángulo que disponga la impedancia. Bueno, espero haber sido claro. De todas maneras, acepto dudas, preguntas, consultas por el WhatsApp, sobre todo, más que nada, porque a veces no tengo ni tiempo de leer los comentarios que dejan los usuarios del canal, pero no tengas la menor duda que les voy a contestar. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.